de ayer, mi querido Carlos Sánchez, como ustedes saben, es un penalista joven, capaz, con quien los gringos dicen we always pick up on him. Siempre lo consultamos, ¿no? Ya, siempre lo consultamos. Pero ayer pasó algo más. Ya Ramiro se había ido, Luisa, estábamos Enrique, Bolito, Jaime y yo, y Javier Segarra trae a colación, viene en Zoom, desde la sala de redacción, y nos habla del artículo 33 del COIP. Y entonces... Las condiciones de la legítima defensa. Las condiciones de la legítima defensa. Necesidad racional del medio. Exacto. Vamos a hablar de ello porque en el transcurso y el decurrir de la tarde y noche hablé con algunos penalistas y constitucionalistas y Carlos Luis se la pongo así. Javier Segarra trae la inquietud respecto a que si una persona, si un choro, si un delincuente se mete a su casa, más o menos que usted no le puede disparar si él no lo dispara. Esto es lo que decía Javier Segarra, porque si usted lo hacía, se iba a Canadá. Lo llevaban para investigación preso y todo el tema. Esto es lo que nos dice Javier Segarra. Entonces, ahí le había tenido una entrevista con Jorge Alviar Macías, que no es penalista, es constitucionalista. A propósito, viene mañana. Estaba fuera del país, está llegando hoy día para el tema constitucional. Pero luego hablé con un par más y me dijeron, entonces hicimos todo de lo que hablamos, Jaime, tú estabas, Bolito, tú también, hablamos de este asunto. Y entonces resulta que se habla de reformar el artículo en primera instancia, pero luego recibo los insumos de que el presidente de la Corte Nacional, solamente con un poco de jurisprudencia al respecto, podría aclararlo. Con este preámbulo, Carlos Luis, le ruego a usted, que es un penalista y un hombre serio, que nos explique de qué se trata, cuáles son las situaciones, y lo vamos desarrollando entre todos, por favor. Fantástico. Mira, este tema ha sido tan discutido, ha transitado tanto por la opinión pública, porque es la preocupación de todos, la seguridad ciudadana. La sociedad humana es violenta por naturaleza. En algún punto del desarrollo social, nosotros le entregamos al Estado el monopolio de la fuerza, del uso de la fuerza. Sin embargo, y con esto, pues, nosotros le entregamos al Estado la facultad de cuidarnos como sociedad. Resulta que cuando el Estado no logra esto, pues sale con soluciones, y eso de hecho lo escuchaba ayer en un espacio que tuvieron connotados penalistas y constitucionalistas, que esto estadísticamente en los países donde ha ocurrido que se libera el porte de armas para la defensa ciudadana es cuando el Estado no ha podido resolver el problema de la seguridad. Esa es la primera estadística a tener en cuenta. Es decir, hay que reconocer que el Estado ecuatoriano no ha podido con la inseguridad, y con eso una solución, una alternativa que le reclamaba a una buena parte de la ciudadanía es: libéreme el porte de armas para poderme defender yo mismo. Claro. Ahora, hay que tener algo muy claro. Siempre que usted exhiba un arma, ya cuando usted tiene el arma en sus manos y la saca frente a una agresión, va a haber un proceso penal investigativo. Porque desde el momento en el que usted tiene un arma en sus manos y la usa, aunque sea para mostrarse a la otra persona, ya está probablemente cometiendo el delito de intimidación. Probablemente. Siempre en materia penal hablamos de probabilidad. Si usted dispara, puede ser que eso vierta en dos circunstancias: o usted causa lesiones o usted causa la muerte. Los dos escenarios son tipos penales prevenidos por la legislación penal. Entonces, cuando usted se presume que comete un delito, se abre una investigación. Y la legítima defensa, que surge como una alternativa al uso legítimo del arma, es una causa de antijuridicidad. Que es el delito, es por esencia un acto antijurídico, es decir, opuesto a la ley, que rompe la ley, en esencia. Si no es antijurídico, no es delito. La legítima defensa, precisamente, frente a un acto que en esencia lo sería, es decir, dispararle a una persona es un delito, causarle lesiones es un delito, matar a una persona es un delito, a menos que usted actúe en legítima defensa. Por eso es una causa de exclusión de la antijuridicidad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si usted disparó en defensa propia,
y causó lesiones, muerte o simplemente intimidó, pues no ha cometido un delito porque hay una razón que lo excusa. Ahora, para que esto suceda, efectivamente tiene que concurrir 3 circunstancias concurrentes, valga la redundancia, las que previene el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, que la agresión sea actual e ilegítima. Es decir, no es que yo salgo detrás, en carrera, detrás del delincuente, a dispararle a la vuelta de la esquina, eso no es actual, no es inmediata, no ocurrió en el acto, tiene que ser una defensa en ese acto. Legítima, es decir, no puede ser porque alguien venga a insultarme y de pronto saco una pistola y eso guarda relación con la proporcionalidad, que es el siguiente requisito, que es la necesidad racional de la defensa. Pues no, si usted me ofende a mi honor, o usted me empuja, o usted me pone un apodo, yo no puedo sacar una pistola y dispararle porque eso no es lo que la ley previene. Y finalmente, que no exista provocación suficiente, que no sea yo el que haya provocado la agresión que estoy repeliendo con el arma, porque si no es absurdo. Ahora, esto no quiere decir que la casuística es cuadrada y los casos son 3 o 4. En materia penal siempre sucede esto y por eso hay jueces humanos de carne y hueso y no ha podido llevarse la administración de justicia a través de la creación de un software o el uso de computadoras. Que hacia allá se entiende Así que es. debe ir en la inteligencia artificial. Más o menos, como una herramienta puede ser, pero el ser humano siempre va a tener intuición, prejuicios, va a tener empatía. La computadora no tiene empatía. Claro, como para tomar los primeros datos, las primeras partes. ¿Cómo una computadora puede entender si tus antecedentes religiosos, por ejemplo, tus creencias, tu salud mental y un montón de cosas, el entorno social? El ecuatoriano hoy en día entiende que quiere que el ciudadano de bien, el ciudadano que no delinque, quiere defenderse de la delincuencia armada. El ciudadano ecuatoriano hoy entiende que la delincuencia organizada nos está matando en las calles. Entonces eso no lo va a entender un sistema informático. Y por eso este sistema, que si bien no es perfecto y funciona en el mundo entero, de la doble instancia, de un juez de primera instancia que es el que resuelve tu situación, en este caso en materia penal, pues es un tribunal. No es un solo juez, son 3 jueces que deciden tu destino respecto de la imposición de una pena, la existencia del delito, y luego revisado por otro tribunal en una corte provincial de justicia, en este caso del Guayas o de la provincia que sea, y luego de eso los recursos extraordinarios, como lo es la casación, la revisión y todo aquello, y además el rango constitucional. Yo creo que hay suficientes fases para suponer que la justicia va siempre a hacer lo justo. Pongo el detalle concreto y claro, ¿Qué pasa si una persona se mete a tu casa? Delincuentes entran a su casa, ¿ya? Están dentro de su propiedad. Usted está en la noche, no alcanza a ver bien, solamente ve, usted está medio dormido, escucha un ruido, baja. Y usted ve que vamos a robar, usted dispara. Está cuidando su familia, su bienes, más sobre todo la vida de la familia, más allá de los bienes. El problema es que el comentario de la gente, es los nervios, la preocupación de la gente, es que eso, en vez de beneficiarlo a usted, al momento que están transgrediendo ese límite, ello no se da, sino que más bien usted es el que se va preso. Sí me explico que esa es la preocupación de la gente. Sí, totalmente. Yo lo planteo de esta forma. Yo me puse en ese escenario, imaginariamente, y yo sí prefiero enfrentar a la Administración de Justicia Penal ecuatoriana con lo imperfecta que es, a ver morir a mi familia en manos de la delincuencia. Entonces, primero, esa es una decisión personal, y ahí empieza el campo subjetivo. Cada uno va a decidir lo que quiera. Entonces, habrán quienes disparen hacia el techo. ¿Qué tal si disparas al techo y matas a un familiar, a un vecino? O te rebota y te matas tú mismo. Porque un tipo armado entra a la casa, entra con todo. La casuística en materia penal es tan rica y tan diversa que pues jamás se va a agotar. Entonces, yo sí considero, y esto ténganlo claro, quien decide si hubo o no legítima defensa es un ser humano, con prejuicios, con errores, con corruptos, con miedos, amenazados por la propia delincuencia. Eso es normal. Eso es lo que tiene que el gobierno trabajar para restringir, para que nuestra justicia sea más confiable. Luis Salgadillo, por favor. Gracias, Eduardo. Doctor Sánchez, una vez que el presidente Lasso ha emitido este decreto en virtud del alto índice de violencia y criminalidad que enfrenta el país, ¿qué tiempo debe pasar hasta que esto se pueda implementar realmente? Porque lo que seguimos viendo es que incluso luego del decreto
los delincuentes siguen armados hasta los dientes y los pobres ciudadanos seguimos indefensos. ¿Ameritaría una reforma al COIP, una reglamentación debidamente estructurada? ¿Qué es lo que debe pasar para que finalmente el decreto se implemente y los ciudadanos civiles y naturales, indistintamente de su profesión o de la naturaleza de su acción, puedan hacer uso del porte de armas? Es interesantísima su pregunta, porque de hecho de ahí partía un comentario que emití ni bien se emitió el decreto. La gente pensaba que se iba a armar a la ciudadanía de un momento a otro y que todo el mundo iba a andar armado en las calles. Yo le pregunto, ¿dónde puede usted comprar un arma hoy en Guayaquil? No existe. No existe. De más de 400 empresas importadoras, apenas han quedado 8 que solamente proveen de armas a la fuerza pública y a las Fuerzas Armadas. Yo hablaba el otro día con un cliente que es representante legal de una empresa, una prestigiosa empresa de seguridad, y me decía, Carlos Luis, para importar armas yo tengo que esperar 4 meses. Si yo entro a una licitación en un punto de seguridad que requiere urgente mi presencia con un contingente de 50 personal de 50 personas armadas y no lo tengo, voy a perder esa licitación, y me ha pasado ya más de una vez, porque no importa lo que haga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y su logística no tiene no se da abasto para imagínese ahora con el decreto ejecutivo. Yo creo que y al día siguiente el Ministerio de Salud Pública trascendió que había dicho que había emitido un comunicado diciendo que ellos no estaban en capacidad de emitir los certificados que hablaba el decreto. Entonces, es todo un proceso, entonces. Es todo un proceso. Yo creo que, lamentablemente, tengo que decirlo, mi opinión es que creo que no va a pasar absolutamente nada con respecto al porte de armas para la ciudadanía. Yo creo que esto podría beneficiar en algún punto a quienes ya están armados deportivamente. Quizás podrían trascender del permiso de tenencia al permiso de porte. Pero que, por ejemplo, yo aspire a adquirir un arma, no tengo dónde comprarla, tengo que importarla. Entonces tengo que reunir el dinero que me cuesta un arma fuera del país, esperar los meses que demoran en venir y luego los meses que demorarán en otorgarme el permiso. Yo creo que fue un saludo a la bandera. Recogía lo bueno. ¿Qué debió hacer el presidente, creo yo? ¿Qué hubiera hecho yo como presidente tras este decreto ejecutivo? Liberar la importación de armas inmediatamente, bajar los impuestos para la importación de armas inmediatamente, y darle un plazo a determinadas compañías que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad para que importen armas inmediatamente. Pero eso no ocurrió, así que yo creo que simplemente fue algo que el presidente no quería hacer porque lo hizo en el segundo año de su gobierno, no al inicio, algo que se vio obligado a hacer, evidentemente, y de esta forma es como que no lo hubiera hecho finalmente. Recogiendo lo bueno, me parece positivo que se faculte a las entidades que brindan respaldo en la seguridad a que porten armas, pero se quedaron cortos. Las compañías de seguridad privada. ¿Qué pasa con los agentes de tránsito? Yo recuerdo que el agente civil de tránsito de la CTE, creo que era en esa época, o de la CTG, desaparecida CTG, andaba con un revólver, pues. Sí, señor. Era una Magnum, me parece, una cosa que también daba miedo, ¿no? Solamente de verlo, causaba esa coerción. ¿Qué pasa con los agentes municipales? Que no saben, ¿y qué pasa también con los agentes civiles de tránsito del ATM? Es decir, todas estas personas, la policía aduanera, no están armadas de una forma suficiente. Y hoy en día que la tecnología permite usar armas no letales, tasers, pistolas eléctricas, inmovilizadoras, es increíble, hasta imperdonable que esta gente esté perdiendo sus vidas, exponiéndolos deliberadamente a la delincuencia y no tengan cómo defenderse. Cumplido este proceso, el tiempo que tome, la pregunta sería también, más allá de que usted es penalista, pero puede contestárnosla como un ciudadano más. ¿Cree que como sociedad estamos preparados para poder ir hacia la implementación de esa tenencia y porte de armas en el Ecuador? No lo estamos, y ¿Por qué? Debería ser una solución integral. El porte de armas es una parte de la solución. En ningún lado el porte de armas ha solucionado la violencia. ¿Qué más falta? Es absurdo, no tiene hasta ni sentido si quiere expresar eso. Falta educación, falta restringir las fronteras, falta expulsar a los extranjeros en situación de irregularidad con antecedentes penales. Ayer lo hablamos. Falta ponerle la mano dura a la narcodelincuencia. Eso va a ser muy complicado, pero mientras el narcotráfico impere en todas las instancias e instituciones del país, créanme que yo me podré comprar un arma regular, pero ellos van a salir con un fusil y yo puedo blindar mi carro y el blindaje de mi carro no va a aguantar las balas que dispara un fusil, las municiones de asalto que dispara un fusil. Eso lo estamos viendo, la gente muere en las calles
pese a que tiene vehículos blindados. Parece que son ellos, entre ellos mismos, que se están matando. Me refiero a la delincuencia. Eso algo de calma nos da, pero es una calma relativa, porque sí hay gente inocente no muriendo. Absoluta, sí, Así es, hay gente muriendo en la calle. Gente Ramiro, inocente muriendo en la calle. Ramiro, por favor. Carlos Luis, ese decreto es más o menos como que te dejen pasear al perro, pero síganlo teniendo amarrado. O sea, Más o menos. Amarrado a tu casa, o sea, sabes que no tienes... Lo dijo Henry aquí, ¿te acuerdas? Sí, o sea, ayer, hace 8 días, lo dijo apenas. Y es un acto desesperado. Pero yo quiero volver al inicio de la entrevista, porque tú fuiste muy técnico, como es tu pericia, pero quiero desmenuzarlo para que nuestro público lo entienda. Y te invito a hacer un ejercicio pedagógico. Entra el delincuente a tu casa, tú estás armado, tú le disparas, hay legítima defensa sin problema. Pero eso significa que llega la policía, no te va a creer lo que tú has dicho, sino que tienes que demostrarlo y llevan, hay un cadáver, tienen que ver si el cadáver tiene el casquillo de tu revólver. Todo este paseo te demora, te llevan retenido, pernoctarás en una cárcel, tendrás que contratar a un abogado. O sea, estamos cambiando el problema. Y entras en la pesca milagrosa. Ya, estamos cambiando el problema de haber tenido un robo que probablemente terminaba con un robo con arma. Si era feliz, podría terminar de otra manera. Terminas inmerso en un proceso judicial en que si el delincuente quedó vivo o es parte de una banda, también sucumbes a la revancha, a la venganza de ellos. Tú dijiste, y tu última reflexión es, prefiero el sistema judicial imperfecto a que atenten contra mi familia. Es una decisión de vida. ¿Podrías describir cuál es el proceso que tiene que ver para que la gente que en algún momento quiere armarse y hacer uso de eso en su domicilio sepa a lo que se enfrenta? Bueno, esto le pasa al ciudadano y al propio policía. Mire que hemos visto policías sentenciados por el abuso de la fuerza, ¿no? La legítima defensa o la autorización para portar armas es una herramienta para defenderse de la delincuencia. Entonces, como tal, está sometida a las reglas de la legítima defensa para los civiles y del uso progresivo de la fuerza para los miembros de la seguridad armada. Entonces, siempre que ocurre el uso de un arma, se va a abrir una investigación. Siempre. Le pasa a la policía, nos va a pasar a los civiles. El deber ser de esta investigación es que dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, debe actuar la Fiscalía, que es el titular del ejercicio público de la acción, a través de un agente fiscal y los auxiliares del proceso penal, que son la policía, el departamento de criminalística, y llevarte ante un juez de garantías penales, que es quien puede decidir si existen indicios suficientes para iniciar una instrucción fiscal o no hay suficientes indicios y esto puede quedar como investigación previa. Eso es una decisión procesal que reflejaría madurez por parte del sistema penal, que obviamente en el país eso no parece pero por ser ejemplo, cierto. Digamos que hay un cadáver del tipo que lo mataste y necesitas una Cuando autopsia. hay una muerte violenta, siempre se abre un proceso penal investigativo. Eso olvídate. Entonces, ¿vas a pasar unas 24 horas desagradables? Sí, definitivamente. Si son 24. No vas a dar a una cárcel. Si son 24. No vas a dar a una cárcel, vas a dar a una oficina de la unidad judicial penal. Y en esta oficina obviamente estás retenido, no detenido, y dentro de esas 24 horas el juez decide si legaliza tu detención, es decir, si fuiste detenido conforme manda la ley, y segundo, si la fiscalía formula cargos, tiene que decidir una medida cautelar a imponerse en tu contra. La regla general es que no sea la prisión preventiva, es decir, detrás de esas casi 24 horas deberías regresar a tu casa para poderte defender a través de tu abogado particular o defensor público dentro de un proceso penal que durará 90 días de forma ordinaria o hasta 180 días, 130 días de forma extraordinaria. Suena raro defenderte cuando has sido tú el agredido, ¿no? Bueno, es en el uso de la palabra. Yo lo entiendo, pero se presume tu inocencia, pero hay una ruptura a tu presunción de inocencia si hay un muerto por un arma que tú portabas. Pero además, saquemos el tema legal. Es que a eso es lo que quiero, la pedagogía. Nosotros, porque en este momento estamos confluyendo entre lo que somos, entre comunicadores, que estamos hablando con un penalista, con un profesional, y lo que la gente nos dice. Entonces es gravísimo, porque lo que dice Ramiro es real. La gente siente que es con lo que yo comencé.
oye, ¿por qué yo, si soy el agredido, tengo que ir a esto? Porque en el peor de los casos, si entras, porque el común de las personas piensan que entras en lo que llaman la pesca milagrosa, es decir, te cogen, tienes que pagar tanto, tienes que pagarlo de acá, entras en una verdadera desgracia, Carlos Luis. Y eso es lo que a la gente la hace sentir. Y por eso nos llamaron, y entiendo a Sandoval Ramiro, nos han llamado, Luisa Jaime, es para decirnos cómo arreglamos mejor esto. ¿Hay forma? Bueno, el otro sentido de esta idea es que pues llega la policía y yo le digo, no, le disparé porque entró a mi casa, se retira y no pasó nada. Eso es un absurdo. No es un absurdo. Un absurdo porque hay un ser humano que perdió su vida, que pudo ser en circunstancias que no sean las correctas. Puede haber un exceso. El exceso puede ser producido porque a lo mejor tú estás armado, estabas dormido, está tu familia en la casa, tienes temor, a lo mejor estás amenazado. Y no cambia si la persona que está muerta, que era el delincuente, que entró a robar, está ahí junto con un arma también, de grueso calibre. Es una circunstancia atenuante para a favor, ti, en este caso, de la víctima o del perjudicado. ¿Por qué? Porque la legítima defensa no es lo mismo, doctor Sánchez, que él entre con una horqueta o un palo y el que vive en la casa tiene el arma. Más o menos, porque si al estar muerto está junto a una superarma, eso va a ser a mi favor. Más o menos. ¿Por qué? Más o menos. Más o menos, porque recuerde que usted, en este escenario hipotético, se asoma, seguramente la casa está oscura, usted supone que está armado. Lo primero que uno supone es que alguien que entra a tu casa a violentar tu casa está armado, que no anda solo. Claro. Entonces, en ese momento tomas una decisión que te toma segundos, no eres una persona que está preparada lo suficientemente para detener, no tienes lentes para ver por la noche, tú ves que tiene algo en la mano o supones que tiene algo en la mano y le disparas. No es suficiente que invada tu casa sin tu autorización. Esa es para quitarle la vida, así como tal, no. Bueno, tú no estás... ¿Qué tal si se mete un niño a ver una pelota que se le pasó del patio y le disparan? Yo estoy siendo abogado del diablo ahorita, perdón. Lo que pasa es que tienes que regirte en la normativa jurídica que existe. En estos momentos no existe algo que diga que si te violentan en tu propiedad privada, tú tienes el derecho de dispararle. Eso no existe. Eso es lo que hay que reformar. ¿Se podría? Podría incluirse una circunstancia nueva en la legislación penal, pero hoy en día esa circunstancia la tiene que valorar un juez. Javier Segarra está en la plataforma, en la sala de redacción. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo le van, Eduardo, y al panel ahí en el estudio? Y abogado, ¿cómo está? Buenos días. La verdad que es un tema bien complicado y desde el punto de vista jurídico a veces uno que no es neófito en este tema legal pregunta cosas que de alguna u otra manera la ciudadanía o el ciudadano común y corriente puede preguntar. Ese artículo 33, yo estoy insistiendo en ese tema porque es del Código Orgánico Integral Penal. Ese debería ser reformado para que quien tenga un arma en la casa pueda defenderse, porque no es que, y perdone la ignorancia, abogado, no es que tengo que esperar que el ladrón me dispare para yo disparar. Que es lo que comencé diciendo que tú habías dicho ayer, Javier, exacto. Entonces, no sé qué es lo que se tiene que hacer ahí, abogado. No es así. No es que se exige que el ladrón le dispare para que usted pueda disparar. Pero lo que va a pasar es que se va a abrir un proceso penal investigativo y usted va a pasar cuando menos 24 horas desagradables y va a estar involucrado con una investigación penal, y eso es natural. Eso sí es algo que debe ocurrir y ocurre aquí en todos lados del mundo. La ley dice 24 horas, pero a la hora de la hora lo tendrán un mes en el tarro. El problema... seamos francos, abogado, seamos francos. No siempre pasa, pero el problema es que pasa... Ya, pero no es 24 horas como dice la ley, mínimo una semana. Pasa muy seguido. Hay deficiente trabajo de la policía. Miren que los partes demoran más de lo que deberían. La forma en que se redactan los partes es muy deficiente. No quiero ser peyorativo, pero he visto policías que no saben usar la computadora y tienen que esperar que el compañero llegue, que es el que sabe usar la computadora, sea el que llene el parte. Aunque no lo crean, eso sucede. Están de mal humor. Tampoco quieren verse involucrados los policías en el proceso de la elaboración del parte, de esperar la audiencia. Seguramente ya no habrán dormido las 24 horas y les toca otras 24 horas más de estar parados enfrentando esto, y eso nadie se lo reconoce. Evidentemente, tanto el actor, el agente, el que actuó, el que disparó, como la policía están sometidos a una probable intimidación por parte de los familiares del delincuente. Eso es muy común, tanto como el fiscal como el juez. Es decir, ¿es un sistema judicial imperfecto? Lo es. ¿Es mayoritariamente culpa de los jueces corruptos? También es cierto. Pero hay mucho del gobierno que ha fallado en esto.
No puede ser que una unidad judicial esté abandonada a su suerte, no hay policías suficientes para enfrentar un ataque en medio de una audiencia, y en ese medio es en el que se produce la inseguridad a la que usted se refiere. Eso es lo que debe cambiar. Pero no puede ser que como la justicia no es justa o no funciona bien, entonces no lo pasamos por la justicia, sino que suponemos que como estaba en su casa, le disparó y todo bien. Eso no puede llegar a pasar en ningún lado del mundo. Pero al punto que quiere llegar Javier, y es el que a mí sí me quiero concentrar, porque es lo pedagógico, vas a hacer un canje de problema. Vas a cambiar el problema de la persona que te viene a asaltar a tu casa y tú lo vas a repeler por un problema judicial bastante complicado. Pero eso es una circunstancia de la vida. Exactamente. Eso es algo que te ocurrió, no es algo que tú decidiste. Tú saliste a manejar y alguien te chocó y te tocó lidiar con un vigilante, elaborar un parte, probablemente ir ante un juzgado de tránsito y hasta que te devuelvan tu carro. Pero no es en la misma proporción. No es en la misma proporción, pero sí se parece. 9:14, estamos concluyendo esta entrevista. Tenemos una más con dos personas. Jaime, ¿tienes algo que comentar? Simplemente una más. Acotación. Sí. Hubo un video en redes sociales donde había un señor con un cuchillo y estaban los 3 policías con lo he armas. visto, sí, lo he visto. En ese instante, ¿el policía podría disparar o no podía disparar? Podía disparar. Sí lo podía hacer. Claro que sí que podía disparar. ¿Qué es desconocimiento entonces de los lo policías? que se siente en el policía es el temor a enfrentar a la Eso es todo, pero lo acaba de decir usted, es lo que hablamos ayer y no solo eso, Ahora, sino que ojo, un juez te venga a condenar a 16 años por mandar que ya ha pasado. Así es. ¿Se acuerda la aritmética de cuántos policías tienen proceso judicial? Claro. 1000. El mismo delincuente, el video, el mismo delincuente cuando está herido en la camilla, lo amenaza. Así es. Lo amenaza al policía. Te voy a matar, exactamente. Y tanto es así que el día de ayer, mientras estaba un policía en servicio activo en la iglesia, en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, entraron los sicarios a matarlo. Así es, terrible. Habrá que saber por qué. Entonces la preocupación de la sociedad, de la gente, que es la que nos transmite, es idónea. Pero gracias, Carlos Luis. Bien interesante, un ejercicio pedagógico y constructivo. Tenemos que seguir trabajando en eso. No nos alcanzó a hablar eso del presidente de la Corte Nacional. Lo hablaremos próximamente. Con todo gusto, con todo gusto. Venga, que aquí sí lo escuchan. Sí. Muy bien. Y me dan cafecito. Eso. Vamos, antes de Claro, corte, señor, abrimos el espacio de las menciones publicitarias para decir que Isabel te ofrece los mejores lomitos en